Desde el Barcelona Health Club, bienvenidos a una nueva edición de On the Road, el podcast de Just Wellness. Hoy estamos con Thiago Santos, HR Influencer, que viene a hablarnos del futuro del trabajo, inteligencia artificial y liderazgo. ¡Empezamos! Pues bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Just Wellness. Al final en el podcast lo que queremos pues es tener conversaciones de los temas que nos inspiran, que es el bienestar con gente inspiradora. Así que gracias. Ese soy yo. Ese soy yo, Vale. ese eres tú, Thiago, hoy. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Marcia, a Just Wellness. Es un placer, de verdad, estar aquí. No ha sido fácil, pero yo quería mucho estar. Así que estad hasta el final porque seguro que va a ser algo muy interesante. Sí. Lo hemos notado desde el primer momento en que nos dijiste sí, de inmediato prácticamente, y agradecemos mucho, ¿no? Que entre toda la ocupada agenda pues hayas decidido y querido estar aquí. Y seguro que la conversación que vamos a tener, ¿no? Es la mejor manera de descubrir quién es Thiago Santos, qué le gusta. Pero bueno, así como, ¿no? Contexto rápido, pues influencer número 1 de recursos humanos en España. Yo creo que conector nato, impulsor nato de redes, comunidad y autor también de un libro, 10 conceptos para el futuro de recursos humanos, que acaba de salir, recién salido del horno. Exacto. ¿Cómo estás viviendo este lanzamiento, Thiago? Muy bien, siempre son proyectos que hacen mucha ilusión y son como el corolario de muchas cosas que se han hecho antes. Nada viene por casualidad. Y lanzar un libro o escribir un libro es un ejercicio que yo recomiendo. Que la gente puede pensar, ay, no sé escribir o me cuesta escribir o lo que sea, es un buen ejercicio de autoconocimiento y de reflexión. Sea para lanzarlo o no, yo lo recomiendo. Escribir siempre va bien. De hecho, todo lo que sea parar para hacer algo, lo recomiendo 100%. Cuán necesario es, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Sí. Y me decías Detrás de las cámaras que es un libro atrevido también. Sí. ¿Qué tiene de atrevido este libro? Es atrevido porque me atreví a inventar, por así decir, 10 nuevos conceptos en recursos humanos, porque entendía que estábamos en piloto automático en recursos humanos, o estamos en piloto automático en recursos humanos, hablamos siempre de lo mismo, escuchamos siempre lo mismo, consumimos siempre lo mismo, y me hice la pregunta, ¿pero quién se inventa los conceptos en recursos humanos? ¿Cuáles fueron los últimos conceptos que se inventaron, ¿no? Y dije, pues voy a parar para reflexionar. Fue un poco un ejercicio muy filosófico, ¿eh? Y de tanto que escuché en tantos eventos, tantas acciones y de tantas cosas que dije, pues intenté resumir ese conocimiento en nuevos conceptos que ya se están diciendo y hablando por ahí, algunos de ellos. Con que uno de esos conceptos se acaba hablando, pues perfecto. Pues no vamos a hacer spoiler de los conceptos para que se lean el libro, pero seguro que van saliendo también aquí en esta charla. Y sí que nos quedamos con la palabra clave, ¿no? Una de las palabras clave del título, que es futuro. Futuro. Ese futuro que a todos nos mueve, ¿no? Nos mueve, nos genera ilusión, esperanza, incertidumbre, miedo. Titular, ¿no? ¿Qué le pondrías? Un titular de LinkedIn del futuro de recursos humanos. ¿Qué te viene, Thiago? A ver, el futuro, vamos a desmistificar esto ya desde entrada, bajo máximo. El futuro es hoy. El futuro es hoy. Es decir, el futuro es todo lo que pasa después de lo que acaba de pasar. Entonces, puede ser más cercano, más lejano, pero no es más que el presente diferido al final, ¿no? Entonces, el futuro de los recursos humanos, yo creo que solo puede ser brillante. Es una oportunidad. Yo creo que ese sería el gran titular. Es la oportunidad de hacer lo que no se ha hecho aún. Brillante, hacer y desde ya, ¿no? Entonces, que las empresas vayan dando desde hoy esos pasos para este futuro que construimos día a día. Tal cual. ¿Qué crees para ti, no? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre las empresas que evolucionan en este sentido y las que se quedan más, bueno, cómo están las cosas tal cual, ¿no? Bueno, segunda desmistificación aquí. Hoy vamos a romper todos los mitos, desmitificar todo. No existen empresas, son personas, es decir, son las personas que están dentro de la empresa. ¿Qué marca la diferencia? El mindset, la forma de pensar de la persona o las personas que tienen realmente el poder decisorio dentro de esa empresa. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Y cuál es para ti ese mindset que es el que genera cambios, el que mueve hacia este futuro brillante deseado? Sí, es una forma de pensar con inquietud, de querer siempre más, de ambición, de cuestionar las cosas, es decir, de no seguir en piloto automático como yo decía antes, ¿no? De intentar disromper, de pensar fuera de la caja. Son conceptos que los conocemos, los venimos repitiendo en los últimos años, pero
Aquí la diferencia también, o quizás otra de las diferencias, es que no se trata de saberlo, no se trata de pensarlo, se trata de hacerlo. Nosotros sabemos muchas cosas, de hecho, hoy en día el conocimiento es casi un commodity, es decir, tú me preguntas sobre cualquier astrofísica, por ejemplo, me haces una pregunta y lo pongo en ChatGPT y sé la respuesta. Es decir, yo tengo el acceso al conocimiento, pero una cosa es el conocimiento, ¿no?, que es al final una serie de conceptos teóricos que existen ahí, otra cosa es la experiencia, es la puesta en práctica de las cosas y de ver cómo funcionaron, cómo no funcionaron, y otra cosa también es la inteligencia, ¿no?, que es usar ese conocimiento de una forma sabia, de una forma positiva. Eso es lo que marca la diferencia, ¿no?, esa acción, es una cuestión de acción, no una cuestión de conocimiento en una caja, sino de cómo yo uso esas herramientas de una forma práctica para obtener unos resultados. Es acción al final. Exacto. Y me viene acción y de allí la prioridad, ¿no? O sea, Vale. ponerle el foco que sea realmente algo prioritario, como una acción consistente. Que a nosotros desde que empezamos, ¿no?, en Just Wellness con las empresas, pues eso, hace 6 años, bueno, con las empresas, con las personas que hay detrás de ellas, hemos visto que el tema bienestar ha ido cambiando, ¿no? Que cada vez va ganando espacio, se va viendo como algo más estratégico. ¿Cómo lo percibes tú en ese sentido? He tenido también mucha experiencia en el sector porque me he dedicado mucho a la parte de salud mental. Muchas veces se intenta camuflar y se habla de bienestar. No, es una cuestión de salud mental y no hay que tener miedo en decirlo. Había un tabú muy grande sobre el tema, en poder hablar de salud mental en las empresas. Tan sencillo como esto, una práctica tan común como ir al psicólogo y el decir en la empresa, oye, hoy tengo que salir a las 6 puntual porque tengo terapia. Esto hace unos años sonaba fatal, primero que no lo decía la persona directamente, y luego que se lo decía era visto como en plan, ¿qué problema tienes? ¿Qué te está pasando? Ay, no lo sabía, nunca pensé que estarías tan mal. Pero es que hoy en día lo puedes decir perfectamente y nadie va a pensar que estás mal o que tienes un problema o que eres el raro de la sala, sino que es la cosa más normal, igual que a las 6 puedes querer ir puntual al gimnasio, porque no vas a querer ir puntual a terapia, ¿no? De hecho, siempre me sorprendió, aquí tengo que ser, voy a ser muy, muy directo, siempre me sorprendió cómo es que las empresas se preocuparon antes por ofrecer accesos a gimnasios que no accesos a terapia o a psicólogos. Es decir, hablándolo mal, que a mí me gusta hablar mal, ¿cómo es que me he preocupado más, yo como empresa, en tener a mi gente cachas y no tener a mi gente bien mentalmente? Es decir, era una inversión de prioridades ahí para mí muy grande, que la salud física es muy importante, por supuestísimo, todo es importante, el equilibrio de hecho es lo que es importante. Entonces cambiaron muchísimas cosas y estoy dando ejemplos prácticos y muy evidentes de las cosas que cambiaron. Ahora, también digo una cosa, desde el punto de vista de los recursos humanos y de los directivos de recursos humanos, siempre ha sido, yo siempre he notado, una gran preocupación, o siempre lo han visto muy bien, este tipo de servicios y la parte de la salud mental o del bienestar del empleado. Ahora, por parte de dirección general, muchas veces eso no fue visto como una prioridad y esa contratación de cualquier servicio o esa llevada a cabo alguna acción de este tipo, muchas veces se ha paralizado ahí en dirección general por no acabar de verlo o por no verlo como una prioridad. Entonces, otra de las cosas que cambió ya no es que los CEOs o las CEOs lo vean más como una prioridad, que también, porque pasamos una pandemia, pasamos momentos en que se vio la importancia de la cultura y de la resiliencia, entonces ya vieron ahí una importancia de este tema, pero otra cosa que cambió mucho, y me dedico mucho a esa parte también, que tiene mucho que ver con recursos humanos, es que lo que cambió fue el empoderamiento de los departamentos de recursos humanos. Cada vez más el líder de recursos humanos o el departamento de recursos humanos tiene más importancia dentro de las compañías y entonces pudo hacer valer esas decisiones o esa pirámide de Maslow más de visión humanista de un líder de recursos humanos, poniendo como algo más prioritario pues, la parte del bienestar. ¿Y qué retos sigue habiendo en respecto a este empoderamiento de los recursos humanos? Los retos que sigue habiendo tienen mucho que ver tanto en el empoderamiento de los recursos humanos como en poner como prioridad la parte del bienestar. Hay un reto muy grande que es
el poder demostrar el ROI de estas acciones, el Return on Investment, ¿no? Es decir, todo lo que se hace en recursos humanos, todas las acciones, pequeñas o grandes acciones que se hacen, tienen un impacto, pero ese impacto, primero, no siempre es inmediato, de hecho casi nunca es inmediato, y segundo, es difícil de traducir en números, ¿vale? Es normal que sea así, porque requiere un tiempo y requiere un registro también. Yo trabajo en Sésame, que es un software de recursos humanos, ahí también ayudamos mucho a que se pueda tener más datos de las empresas y eso ayuda mucho al empoderamiento de los departamentos de recursos humanos. Ya no solo de los departamentos de recursos humanos, porque los datos sobre las personas, o sea, es una combinación brutal, personas y datos. Los datos sobre las personas no es solo para la gestión de recursos humanos, es para la gestión de la empresa, interesan al CEO también. Tener un buen dashboard que te esté enseñando en tiempo real qué está pasando en tu empresa es lo mejor que te puede pasar, porque dejas de tener que tomar decisiones con base a tu gut feeling, a tus sensaciones, que tampoco está mal, porque al final es un acumular de experiencias anteriores que dices, oye, yo no lo haría esto porque lo hemos hecho en el pasado y entonces no funcionó. Vale, ok, es una parte importante, pero además también tienes que innovar y disromper y a veces el contexto cambió y hacer lo mismo que hiciste antes, pero en un contexto diferente, te da otros resultados, ¿no? Entonces, creo que falta un poco eso, ¿no? El poder defender de alguna forma determinadas acciones de forma cuantitativa, no cualitativa, porque obviamente creo que es muy evidente cuáles son los beneficios de trabajar la salud mental o el bienestar del trabajador, ¿no? Yo creo que eso todos lo sabemos. Un trabajador que está bien va a producir más, es innegable. Y va a estar más, contagia, motiva, estará engaged, motivado, es decir, y eso es productividad, punto. Viene el CFO y dice, el EBITDA son 2 millones. Es ultra objetivo, nadie le cuestiona. Viene el recursos humanos y dice, no, este programa de bienestar va a aumentar la productividad. Hombre, hay un mundo de diferencias entre una frase y otra, ¿no? Cuando el de recursos humanos venga, y que yo os recomiendo hacerlo, y diga, este programa de bienestar va a crear un aumento de facturación o de resultados, de EBITDA mismo, ¿no? Un aumento de resultados de 200.000 euros, va a haber un efecto inmediato aquí, que es, te van a escuchar. Y me gusta que sea así, y atreveros a decir, decidlo, decid el número que queráis, da igual, porque el financiero también dice que el EBITDA son 2 millones, nosotros tampoco sabemos si es verdad o no, pero le creemos. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente, reto para vosotros, profesores de recursos humanos. Cuando contratáis algo, hacéis una campaña o una acción, decid, el ROI o esta acción va a tener un aumento en facturación, resultado, lo que sea, de tanto, ponerle un número gordo ahí, y no redondo, ¿vale? Y lo bueno de esto, ¿sabes qué es, Mercè? Que la discusión pasa a ser, si el número es ese o es otro, pero no si es positivo. Exacto. Y esto entramos en otro campo. Me decís, claro, ¿y cómo justifico el número? Bueno, para algo existe la inteligencia artificial, dices, IA, justifícame que el beneficio de esta acción va a ser de 200.000 euros. Te va a dar un montón de argumentos, te lo va a justificar, no pasa nada. Pero está bien porque movemos el campo de discusión hacia cuál es el número, pero entonces asumimos que sí existe un número y que es positivo en principio, ¿no? Y esto es buenísimo. Por eso cuando yo hablo de atreverse, de hacer las cosas diferentes, de disromper, es esto. Y esto es empoderar. Es un ejemplo práctico. No es tan loco lo que estoy diciendo, de verdad que no lo es, ¿ok? Y es que vengo de la contabilidad y entonces hago muchas veces el paralelismo. Claro. Si supieras la cantidad de contabilidad creativa que existe también... Eso no sería tan loco, ¿no? No es ciencia exacta, nada en la vida no es una ciencia exacta. Okay. Pero lo bueno, de hecho, no es el número, lo bueno es la discusión que tú generas, eso es lo bueno. Has dicho, ¿dónde va esa escucha? ¿No? Que tan importante es hoy en día. Sí. Y estás hablando ya de estos conceptos clave, ¿no? Unir datos, personas, también ha salido la IA, y por aquí va la siguiente pregunta, ¿no? Porque esta combinación... Te lo pongo fácil. Entre lo humano, la tecnología, está al orden del día, ¿no? Entonces también, ¿cómo ves tú la relación en recursos humanos entre personas, humanizar y el auge de lo tecnológico? Y justo mi libro, 10 conceptos para el futuro de los recursos humanos, va mucho de eso, porque... me di cuenta al final de los conceptos, tenía más conceptos, luego algunos incluso los fusioné y acabaron. Me di cuenta al ver esos 10 conceptos que la gran mayoría de ellos, el 90%, son conceptos humanistas.
Con lo cual, el futuro de los recursos humanos, si tengo que decir por la muestra de mi libro, que no deja de ser un ejercicio interesante, es 90% humano y 10% digital, tecnológico, IA. Porque es que no puede ser de otra forma. La IA es una herramienta, es una extensión. Yo, de hecho, suelo decir que me gusta ver más la IA no como inteligencia artificial, sino como inteligencia aumentada. Es una herramienta que nos puede hacer a nosotros recursos superhumanos, porque dejamos de tener las limitaciones que tiene un humano, que necesitamos dormir, tenemos 24 horas al día, hay un trade-off, más de una cosa implica menos de otra, ¿no? La IA multiplica el tiempo, nos multiplica el tiempo. Entonces, claro, es un recurso que nos permite llegar a, con lo mismo, llegar a más, o para llegar a lo mismo, menos recursos. Y aquí puntualizo algo que también creo que es fundamental. La IA solo tiene sentido, o su uso en recursos humanos, para ser más concreto, solo tiene sentido si es para que nosotros vivamos mejor. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. Y es un riesgo, y es un peligro, como cualquier gran invención que hayamos tenido en la humanidad, la bomba nuclear, o la energía nuclear, no la bomba, sino la energía nuclear, puede servir para destruir poblaciones, países, puede servir para producir energía que puede salvar países, ¿no? La penicilina, cualquier gran invento, nosotros podemos decidir qué uso le damos, si un uso bueno o un uso malo, ¿vale? Es el poder de decisión que tenemos. Esto, de hecho, siempre que usamos la IA, nosotros también decidimos. Hago el prompt, tengo un resultado, y yo decido, ¿lo uso? No lo uso. ¿Lo uso de esta forma? Lo modifico. Sin criterio, copy-paste, o con criterio, lo cambio y lo adapto, ¿no? Y esto es muy importante entender. Lo de solo servir para vivir mejor, ¿qué quería puntualizar yo aquí? Que es un riesgo. ¿Por qué? Porque es tan interesante y nos absorbe tanto que yo os digo, estáis usando la IA, lleváis usando la IA 1 año, 2 años incluso. Pero claro, la sensación que tienes al final del día es que tienes más trabajo que antes. O sea, tienes una herramienta que no tenías antes y llegas al final del día y sientes que no has hecho todo lo que tenías que hacer aún así. Algo está pasando aquí. O no hacemos un buen uso de la IA, o de alguna forma tenemos que cambiar nuestras prioridades, o tenemos que entender, tenemos que saber decir que no. Toda la teoría que sabemos, pero que luego no la aplicamos en la práctica, ¿no? Es un poco lo mismo que pasó en el antes y post pandemia o durante pandemia con el tema de las reuniones online. Total. Y nosotros antes teníamos reuniones presenciales físicas, incluso a veces conllevaban un desplazamiento, el llegar, que la gente entrara en la sala, tal y cual. Ahora, de repente tú estás en casa y solo tienes que salir de una para entrar en otra. O sea, tenías que haber ganado muchísimo tiempo, pero vas a ver tu calendario, Nos sigue faltando. están todas unas detrás de otras y sobrepuestas incluso. Es decir, estamos haciendo muchas más reuniones. No lo hemos sabido aprovechar. Y mirad que el COVID hizo más por la digitalización de las empresas que muchos CTOs. Aquí en el tema de la salud mental o del bienestar, creo que las nuevas generaciones, que muchas veces son criticadas, hicieron mucho más por avanzar en este tema que muchos departamentos de recursos humanos. Pero sepamos aprovechar las oportunidades. Ahora viene la IA. Sepamos aprovechar también esta oportunidad. Es para vivir mejor, para tener más tiempo para las personas, sea para escuchar a tus trabajadores, a tus equipos, sea para pasar con tus hijos. Porque si no, es un regalo envenenado. Exacto. Me ha gustado eso que decías, ¿no? De recursos superhumanos desde ese lugar de bienestar, y no nos va a ahorrar ese trabajo que tenemos que hacer, ¿no? De entender, cuestionarnos las cosas. Y para eso creo que es importante, ¿no? Que nos sigamos formando, el talento humano. Sí. Es una de las cosas que nosotros estamos viendo que crece más, ¿no? En el último año la formación en Charles Wellness nos ha crecido muchísimo, más de un 60%, y tú hablas, ¿no? También en tu libro del upskilling, reskilling, ¿no? Esas culturas de aprendizaje continuo. Total. ¿En qué habilidades clave formar ese talento superhumano que digamos? Mira, obviamente que hay un mix de habilidades técnicas, la inteligencia artificial es fundamental, pero no una formación al uso, sino aplicada a tus necesidades reales, porque si no es conocimiento que queda ahí, pero que no puedes transformar en inteligencia ni en productividad.
A nivel de las power skills, ¿no? Que al final es lo que va a marcar la diferencia, he dicho antes, el conocimiento al final acaba siendo commodity, tú puedes aprender de todo, puedes aprender a programar en un fin de semana hoy en día, de hecho ni lo necesitas porque existen directamente ya programas low code o no code o tecnologías no code que le hablas y ya te está programando. Puedes decir, hazme un website de esto y aquello, y la IA ya te lo está haciendo. No tienes que saber ningún tipo de lenguaje de programación. Pero lo que es más relevante, efectivamente, son las power skills. Y aquí tengo un dilema, porque puedo caer en las de siempre, ¿no? La inteligencia emocional es fundamental, la comunicación siempre va a ser fundamental, la comunicación asertiva, la resolución de problemas. Entonces, caería quizás, el World Economic Forum siempre publica cada X años cuáles son las habilidades más relevantes, y aquí creo que yo no aportaría demasiado en decirlas, porque son esas, al final, las acabo de mencionar también mínimamente, resolución de problemas complejos, este tipo de cosas, pero me gusta ir más a la esencia quizás y decir algo diferente. No sé, pero no puede ser una formación tradicional, es decir, no sentarte y que haya un profesor que te esté pasando el conocimiento, sino on the spot, en el terreno, practicarlas. Exactamente. Entonces, hay algunas habilidades, llamémosle así, que yo destaco. Una de ellas es el sentido común. Ahora me dices tú, ¿cómo diablos desarrollamos el sentido común? Pues practicándolo mucho, ¿vale? Practicándolo mucho, porque no es en teoría, tú no aprendes a conducir en la autoescuela, tú aprendes a conducir cuando ya te dan el carnet y empiezas a conducir, de verdad, ¿no? Y te pegas los primeros. Exactamente, ¿no? Entonces, sentido común, porque falta mucho y porque te salva de todo, ¿vale? Entonces, es para mí una habilidad en que apostaría. A lo mejor puedo ser la primera persona en desarrollar algún tipo de formación de sentido común, sería fantástico. Oye, pues pero no la hay. Bueno, no la hay, digo, no la hay, ahora googlearé a ver si hay o no. Nos la vamos a apuntar en Just Wellness para... No, totalmente, pero es verdad que a lo mejor pasa por... Estoy haciendo aquí, tampoco he leído las preguntas, no sé lo que me vas a preguntar, tampoco creo que me estés preguntando lo que me dijiste que me ibas a preguntar, me parece genial. Pero hagamos un curso de desarrollo del sentido común que no será más que poner a las personas en una serie de situaciones y que ellas espabilen. Pero es que nos falta esto, porque enseñamos a gestionar personas, te decimos cómo gestionar las personas, pero es que no va así. Cuando estés ahí y una persona te empieza a llorar delante tuyo, tú no vas a revisar en el manual del capítulo de cuando empiezan a llorar qué tengo que hacer. No, ¿vale? Entonces, tampoco va a ser con los conocimientos de ese curso de management de la gran universidad o de ese máster o MBA que te costó miles de euros. No, ¿cómo vas a hacer? Pues sacando tu lado humano. O sea, estoy hablando al momento, no ensayando a lo que estoy diciendo. O sea, si estamos aquí, somos del mismo equipo, uno es líder, el otro... Bueno, son dos compañeros, y uno empieza a llorar, ¿qué vas a hacer tú? Te vas a abrazar, probablemente. Pues vas a sacar tu lado más humano. Contacto físico, protección, relajar. ¿De dónde sacaste eso? ¿De qué clase? Creo que ¿De qué aparte de máster? escucharnos, ¿no? También, eso que hacemos tan poco a veces. Claro, lo sacaste de tu experiencia y del sentido común. Y entonces, quizás debemos desarrollarlo más porque nos va a salvar en los momentos más complicados. En el momento en que tú tengas, como líder, que transmitir a tu plantilla que existe un ERE y que despides la mitad de los trabajadores, tú puedes hacer cursos de comunicación increíbles, maravillosos. Por lo menos, la mitad de la plantilla va a recibir bueno, alguno a lo mejor estará contento en el finiquito, ¿no? Pero también muchos de los que se quedan también estarán descontentos porque les va a tocar trabajar el doble, ¿no? o ponerse a buscar trabajo, ¿sabes? ¿De dónde vas a sacar ahí? Pues de tu lado más humano también y de mucho sentido común seguramente. De honestidad, de sinceridad y de no bullshit. O sea, vas a leer el discurso que te hace el ChatGPT, pues te van a pegar por todos lados después, no físicamente, pero moralmente, ¿sabes? Vas a leer un discurso ahí, no creo. Vas a intentar ser lo más cercano, lo más honesto, abrirte y decir, quizás empiezas diciendo, mira chicos, me siento fatal porque no he logrado hacerlo posible. Quizás empiezas así, pones quizás el foco más en ti, ¿no? Pero dirás que estás destrozado y que te sientes fatal porque les has fallado, a lo mejor es lo que vas a decir, ¿no? ¿De dónde lo sacas? Pues de total sinceridad y de exponerte,
de haber hecho, como decías antes, quizás esa introspección, esa reflexión, y de abrirte y decir, matadme. Esa vulnerabilidad también. Claro, que es esa vulnerabilidad que es fundamental. O sea, entrenar la vulnerabilidad también, porque sabemos que, o sea, si leemos, hay libros muy buenos, ¿no?, sobre la vulnerabilidad, el Five Dysfunctions of a Team, marca una pirámide en que dice que la confianza es el principio del equipo, la base de todo, y que para que exista confianza, sobre todo en el líder, él debe demostrar vulnerabilidad. Vale, todos lo sabemos, lo hemos leído, y sigue costando, lo practicamos en el día a día. Porque cuando vamos a las empresas, desde lo que más nos encontramos es que sigue habiendo resistencia ahí. Pues yo, cuando no sé algo, digo, no tengo ni idea de esto, ¿me ayudas? Y me río un poquito para que vean que es algo normal. No me siento menos cualificado por decir que no tengo ni idea de esta nueva app que salió, que ya basta de tanta app que ya no sé. Explícamelo, por favor. Pero si lo pides así, a alguien de 22 años, y te va a explicar y se va a sentir bien. ¿Por qué yo, que tengo 40 años, no puedo pedir a un becario, una becaria de 20 años que me explique algo? Si vas a verlo mejor que yo, o sea, yo le explicaré otras cosas que ella no sabe, ¿no? Creo mucho en el mentoring inverso, muchísimo, y de hecho siempre en mi equipo tengo a alguien de 22, 23 años, que no es una cuestión de edad, también quiero puntualizar, pero normalmente va asociado, obviamente, ¿no? Porque es una forma también de retarme, ¿no? De sentir que estoy... Y de mantenerte... Sí, de mantenerme, también no deja de ser egoísta, en realidad, pero también le puedo aportar muchísimo y también le dedico tiempo, también es una cosa importante, no le doy órdenes, no le digo lo que tiene que hacer, sino que le enseño a hacer las cosas y luego se hará a su manera, muchas veces mejor que yo. De hecho, la clave del éxito de un líder es rodearse de personas que son mejores que tú en todas las cosas. Es que es así. Lo sabemos, pero lo hacemos. Si tengo que dar una conclusión de todo lo que estoy diciendo aquí hoy, es, si las cosas las sabemos, ahora pongámoslas en práctica. Podría ser el titular del titular podcast de capítulo. no solo saber, sino poner en práctica. Exacto, ponte las pilas, hazlo, actúa. ¿A qué más retas a poner en práctica a los directivos, líderes de recursos humanos? Tengo que ser políticamente correcto, la valentía, voy a usar un eufemismo, la valentía hacia arriba, a decir al CEO o la CEO, que desgraciadamente será casi siempre el CEO, pero bueno, es otro tema ese, quedaría para hablar mucho, que no estás de acuerdo, me está pasando mucho. Y no sé si es eso que dicen, ahora va a sonar fatal, pero si es eso que dicen, cuando tienes una cierta edad ya te da igual ya decir lo que quieres, pues yo me siento un poquito así, porque estoy rodeado ahora mayoritariamente, pues estoy en un entorno muy de startup, de scale-up, y entonces empiezo a estar rodeado mayoritariamente de personas más jóvenes que yo sigo siendo súper joven, pero en una empresa muy startupera ya no somos tan jóvenes. Mucho así, ¿no? Exacto. Y entonces, yo cuando veo algo que no estoy de acuerdo, yo lo digo. Y luego el equipo me mira y tal, en plan, pero, o sea, ¿estáis de acuerdo con esto? Ah, no, pero es que lo dijo tal persona. Y digo, ya, ¿y qué? O sea, no pasa nada. Que a lo mejor vamos a tener que hacerlo igualmente, pero al menos empezamos ya a gestionar un poquito las expectativas de que quizás no va a ser tan fácil, porque no lo vemos. O quizás aún tiene la decencia de cancelarlo y de no hacerlo. O sea, digamos las cosas sin miedo. ¿Qué te va a pasar? Pues a lo mejor que vas a ser bien considerado, porque van a entender que tú cuestionas las cosas. No es que no lo quieras hacer, si hace falta puntualiza y matiza, de oye, soy el primero en ser ultramotivado y me encanta todo, pero justo aquí veo algunos riesgos. Pues entonces desviamos la conversación y empezamos a hablar de los riesgos y los desmenuzamos y vemos si a lo mejor son miedos realistas o no, porque a veces también, como dicen esto, ¿no? El 70% de las cosas malas que piensas nunca llegan a pasar. Pues a lo mejor no, pero entonces ya te aclararás, porque es muy importante cuando hacemos algo que entendamos por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y cuando pedimos a otros que hagan algo, que entiendan por qué lo pedimos, el para qué y el por qué lo estamos pidiendo y cuál es el objetivo de eso. Porque bajamos todo demasiado en tareas y veo muchos trabajadores, y ya no solo los juniors, que solo hacen las tareas y pierden el contexto, no saben del contexto. ¿Por qué? No están en las reuniones, entonces no entienden el por qué se hacen las cosas. Nosotros explicamos como la cosa más natural del mundo, claro, porque tú has estado en no sé cuántas reuniones hasta llegar a esa conclusión y pedir que se haga eso. Pero el otro solo es como el teléfono escacharrado, o sea, lo llevamos jugando desde que tenemos 2 años o 3.
Entonces, claro, si solo les llega el mensaje final y no tiene contexto ninguno, a veces te hace una cosa que no tiene nada que ver, normal, porque le falta todo el contexto, ¿vale? Entonces, hoy en día es más fácil, hacemos reuniones, la IA hace el resumen, pues pásale el resumen para que entienda, o dale un headline, porque tampoco somos de leer mucho, porque nunca tenemos tiempo, pero dale un resumen, soy muy fan de los resúmenes ejecutivos, o sea, dale una intro para ponerle en contexto y en el mood, y luego entonces dale el orden, si es que quieres dar órdenes, o lo que sea, ¿no? O dale la tarea, pero sin un contexto, las cosas muchas veces, casi siempre pierden sentido. Es de hacer entender al equipo el para qué e involucrarlo desde el primer momento, lo que dices es como el ejercicio ese de los monos, ¿no? Que le tiraba, que había una campanita y cuando daba la campanita le mojaban a los monos y eso no les gustaba a los monos, ¿no? Entonces ibas metiendo monos nuevos, entonces el mono nuevo iba a tocar la campanita y el otro ya le hacía así como en plan flasca, porque si no todos se mojaban. Hasta que ya estaba la jaula llena de monos que nunca habían visto el agua, pero a la que el nuevo iba a la campanita ya le zurraban también, aunque no sabían por qué. Pero había un contexto anterior. Ellos lo hacían, pero nadie sabía el por qué. Pero había un porqué razonable. Lo que pasa es que nadie lo conocía. Transmitir ese porqué y hacer, y aprendemos con la experiencia. Sí, porque estamos muy hechos monos últimamente. Entonces, para... Es normal también, ¿eh? Eso también titular del podcast. Doy muchos titulares. Soy políticamente incorrecto, siempre. Entonces, como para ir cerrando, ¿no? También ir recogiendo lo que hemos dicho, ¿no, Thiago? Pero ese involucrar al equipo, involucrémoslo también a través de experiencias, ¿no? Del hacer que estábamos hablando. Sí, gamificación. ¿Qué tiene que tener para ti, ¿no? Si imaginas una experiencia de bienestar transformadora, innovadora, atrevida, disruptiva, ¿cómo la imaginas? La pregunta era, ¿qué tiene que tener? Y solo hay una palabra para responder a eso, sentido. Tiene que tener sentido, propósito, si quieres, que queda como, wow, más guay, ¿no? Tiene que ser realista, tiene que ser aplicable a la práctica, es decir, cuando acaben esa formación, el día siguiente, cuando entren por la puerta, que sepan ese ejercicio de respiración que han aprendido, lo hagan, ¿no? O sea, que se lleven algo aplicable, ¿sabes? Tiene que ser, ahora esto es el must have, ¿no? El sentido, el propósito, la aplicabilidad, yo creo que es el must have. Y el nice to have es que haga sentir a las personas incluidas todas, que no sientes que es solo para unos pero no para otros, que te ayude a algo de tu trabajo, no que sea algo útil que puedas hacer en casa, sino que veas que eso va a mejorar tu productividad, tu bienestar en el trabajo, que es muy normal que lo haga, ¿no? Pero que las personas lo vean, es diferente, ¿eh? Es diferente que tenga ese potencial y otra cosa es que ese mensaje haya cuajado, ¿vale? Porque a veces las empresas crean estas formaciones pim pam, sin escuchar a los trabajadores, tal, y van como, o se sienten como impuestas. Y entonces el trabajador está ahí como quien tiene que estar en cualquier lado, ¿no? Y entonces eso no va a cuajar, entonces hay que tener ese cuidado. Yo creo que es importante escuchar a los trabajadores para que justo lo que les das vaya de encuentro con sus necesidades reales, ¿no? Escuchar es muy importante, que al final, mira, vamos a ser 100% sinceros, al final tú a veces ya tienes la idea, porque ya tienes el proveedor, ya tienes el curso, lo que sea, vamos, que ya está decidido, no nos engañemos. Aún así, pregunta para obtener esa validación, no de ecuacionar, pero de, que sé, tienes unos embajadores, da un titular antes a unas personas para que cuando vayas a decir eso digan, ah, sí, sí, muy bien. Hay formas de hacerlo bien, para que se sientan integrados de alguna forma y que se sientan escuchados. Porque si no, tienes todas las de perder porque no va a tener el mismo impacto. Y al final tú estás invirtiendo ahí tanto dinero como también tiempo, que acaba siendo dinero al final del día, ¿no? Que si dedicas a una cosa no vas a dedicar a otra. Entonces, hay que hacerlo bien, que sea holístico también, ¿no? Completo, yo iría un poco por ahí. Y para generar un impacto, ¿no? Que ya lo hacemos, pues para eso estamos, ¿no? El impacto totalmente. Que tenemos muchas cosas, mucho sobreestímulo en las experiencias que vivamos que puedan calar en la gente, ¿no? Sí, exacto, que haga a la gente sentirse bien, porque creo que eso es lo más importante. La base, ¿no? Lo más... El sentido común nos dice eso, ¿no? Sí, También. O sea, hay gente que le da miedo, y yo entiendo también por qué, porque se ha banalizado quizás un poquito, ¿no? Cuestión del concepto de la felicidad, ¿vale? Porque, felicidad y tal, con el trabajo, parece que chocaba un poquito, o que nos llevaba muy a ideas Mr. Wonderful y que eran, se nos iba, ¿no?
pero a ver, ¿a quién no le gusta ser feliz o sentirse feliz? Ya no voy a un ser, sino a un estar, ni que sea, ¿no? Conseguir unos estados de felicidad en la empresa, yo creo que es tan bueno, es decir, se dice mucho eso, ¿no? De que el dinero no trae felicidad, ¿no? Esto se dice, es que ahora voy a dar aquí un spoiler, estoy escribiendo mi tercer libro, que son, en principio, porque esto luego cuando acabe veremos, son 50 refranes populares aplicados a recursos humanos. Ok, ¿vale? Entonces, pues como ahora he dicho, y este del dinero no trae felicidad aún no lo he puesto en el libro, aún solo he escrito como 10 refranes. Estoy como buscando refranes, a ver si me inspiráis con alguno. Entonces se dice, el dinero no trae felicidad, ¿vale? Se dice popularmente, no lo sé porque nunca lo he probado, entonces no puedo decirlo. Pero una cosa estoy muy seguro, la felicidad en las empresas sí que puede traer mucho dinero, ¿vale? Y si no le quieres llamar felicidad, llámale motivación, bienestar, engagement, proactividad, lo que sea. Ese espíritu positivo, ese buen rollo, te puede traer mucho dinero. Con lo cual, busquémoslo, porque es un ciclo o un círculo positivo, ¿no? Y virtuoso. Pues creo que es una buena manera, ¿no?, de anclar este concepto para cerrar el podcast, ¿no?, con esta felicidad que queremos seguir llevando. Y eso sí, tenemos unas últimas preguntas por hacerte, Thiago, como más intuitivas. Venga. ¿No? Y ya que Todas han sido muy intuitivas, debo decir, pues pero vamos ahí... Estas todavía más, y ya que hablamos de felicidad, sí. ¿Qué hace más feliz a Thiago Santos después de un día a tope como el de hoy, ¿no? ¿Un paseo por la playa al atardecer o una sesión en el gimnasio? Un paseo por la playa al atardecer, y si puede ser con mi hijo, mejor que mejor, y con mi pareja también, por supuesto, pero el poder estar con mi hijo a final de día, esto vamos. El peor día del todo ya está salvado, y con un atardecer en la playa me encanta. Perfecto. ¿Y una sesión de cine o de teatro? Teatro, 100%. Y me gusta mucho el cine, pero soy muy fan del teatro, porque, ¿sabes por qué? Porque me recuerda mucho a recursos humanos, porque cuando tú actúas, todo me recuerda a recursos humanos. Veo mi ex por todos lados. Defecto de profesión, ya. Sí, no, pero es que de hecho es una cosa que comento mucho, porque es ahí, on the spot, es que no sé decirlo en castellano, ahí en el momento, ¿sabes? Porque tú no puedes, o sea, te voy a despedir, no puedes hacer tomas falsas hasta que salga bien, no. Es ahí. Tengo que hacerlo y punto. Y la parte de improvisar es muy también teatro, con él. Entendedme, Recursos humanos es muy teatro en este sentido. Ok. Otra pregunta, ¿mar o montaña? Mar. Ok. ¿Primera reunión del día con café o sin café? Nunca he tomado un café en mi vida. Me sorprende la de invitados que estamos teniendo que no han tomado nunca un café. Nunca he tomado café en mi vida. Me lo voy a plantear. ¿Silencio absoluto o música de fondo para trabajar? Silencio absoluto. Ok. ¿Una reunión caminando o una reunión sentados? Una reunión corriendo incluso se hace corriendo. Falta. Yo te diría bailando. Soy muy runner, es que soy muy runner. Tú eres runner, ¿eh? Sí, soy muy de maratones, maratones, y o sea, corro para abstraerme de la realidad, es mi momento de pausa. A ver si te siguen el ritmo. Para parar, corro. Y hablábamos de inspiración al principio, sí. Una persona que te inspire a ti. Mi madre. Okay. Mi madre, yo creo que mi madre y todas las madres. Si tengo que ser sincero, creo que, o sea, no hay mejor fuente de inspiración que alguien que produce vida, perdonadme, y no, o sea, quiero como a ti, que la mujer no está para reproducir, pero que digo que me parece tan mágico esto, o sea, que no hay nada más, o sea, por mucho que queramos los hombres, no podremos nunca igualar tamaña magia, que es la de crear vida. O sea, me parece lo más inspirador posible, porque estamos todos aquí es gracias a nuestras madres. Totalmente. Y hablando de vida, ¿un hábito saludable que te cueste mantener un poquito? Comer, o sea, no comer dulces, que soy muy de dulces. Una vida un poco más dulce. Y última pregunta, te hago un libro que nos recomiendes. Y aquí, doble pregunta. Quiero que me recomiendes de corazón el tuyo, porque nos lo recomiendas. Lo recomiendo. Y luego otro también. No tengo problema en recomendar mi libro, porque de verdad estoy muy contento con el libro y creo que los profesionales de recursos humanos, y ya no solo los de recursos humanos, deben leerlo. 10 conceptos para el futuro de los recursos humanos. Es un libro muy bien parido, o sea, de verdad, está muy bien.
Pero luego también recomiendo, y lo he mencionado aquí, y lo voy a volver a recomendar, The 5 Dysfunctions of a Team, de Patrick Lencioni. De verdad, es muy, muy buen libro. Para alguien que va a gestionar gente, es el mejor libro que se puede leer. Lo he leído a lo mejor como unas 10 veces, te lo juro. Siempre busco también el capítulo y tal, pero lo estoy siempre recordando. Es para mí el mejor de los mejores. Yo lo utilizo muchísimo en formaciones. Es de estos que, como dices, es muy siempre bueno. va bien. Hay muchos, no faltan esos libros, sinceramente, pero ese es muy bueno. Y última pregunta ya para cerrar, te la tengo que hacer también de tu libro. Si alguien se lee tu libro, ¿no? Llega a la última página, ¿qué te gustaría que hubiera cambiado, que sienta, que se lleve una determinada idea? ¿Qué te viene? La idea es de que, y es el propósito de mi libro, que es, hay una realidad que es la que conocemos, que es la del pasado y del presente, y hay otra que es la que vamos a construir nosotros, que es la del futuro. Que hay muchos futuros, porque ahora es futuro, ahora es futuro, y ahora es futuro, y podría estar aquí, que no acababa, ¿sabes? Y ese para mí es el mensaje, es decir, nosotros trabajamos y tomamos decisiones siempre con base en lo que conocemos o conocimos hasta este momento en que tomamos la decisión. Pero mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, tomaremos nuevas decisiones y será con conocimiento nuevo, con el que teníamos más el nuevo. Entonces este incremento siempre es muy bueno y por eso yo hablo del futuro de los recursos humanos y por eso yo quise introducir nuevos conocimientos o nuevos conceptos para abrir la mente y para entender de que lo que hicimos hasta aquí nos permitió llegar hasta aquí. Las decisiones que tomamos en el pasado fueron con base en el conocimiento que teníamos en el pasado. Claro, ahora me dices, decisiones que tomaste, ahora que sé mucho más, o me hubiese hecho diferente algunas cosas. Pues sí, por un lado, pero no, porque no era posible, porque no tenía ese conocimiento. Entonces no nos penalicemos por eso. Ahora, si leéis este libro, mañana ya vais a poder tomar mejores decisiones. Pues vayamos a seguir construyendo este futuro, ¿no? Con este atrevimiento, esa mente abierta, el sentido común y también desde un lugar de pausa que decíamos con nosotros mismos. Así que para ello, para que te recargues, Thiago, aquí tenemos un regalo para ti. Oh, me gustan regalos. Son unas entradas para un spa, uno de los spas más grandes que tenemos aquí en Barcelona, en Marítim by Claró. Así que esperamos que lo disfrutes. Me encanta. Para que te sigas recargando y siguiendo aportando. Muchísimas gracias. Muy importante estos momentos. Mira, de las mejores ideas, es verdad, lo que bueno, todo lo que he dicho es verdad, obviamente, pero de las mejores ideas que he tenido yo han sido en el spa. Te lo digo en serio, es verdad. Soy heavy user de spas y de las mejores ideas, porque yo creo que es la combinación de no tener el móvil, punto número 1 fundamental, estar relajado y no sé por qué el agua tiene algo que hace con que puedas hacer. Entonces en el spa o haciendo deporte es cuando tengo las mejores ideas. Vamos a descubrir tus nuevas ideas que salen de aquí. Sí, a lo mejor salen 2 libros de aquí, no se sabe. Gracias, Thiago. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Mercè, y gracias a Just Wellness. Ha sido un verdadero placer.